ojalá hubiera un instrumento que hiciera multiplicarse el dinero y hacerse así como la espuma, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto no es una realidad, pero sí podemos trabajar en que ese dinero que nos ingresa realmente tener una buena organización, no solamente para el gasto, sino para el ahorro. Hoy estamos con un entrenador financiero y eso es lo que queremos, entrenarnos todos y sacar músculo en esta tarea con Doda Campos. Doda, ¿cómo estás? Un placer tenerte en casa. Súper bien, muchas gracias. Primero que todo, mucho gusto. Gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Esperamos agregar el valor porque ese es el propósito mío. Ese es el propósito de todos, por supuesto. Doda, generalmente el dinero nos ingresa y con costos, ¿verdad? Alcanza para el gasto fijo a veces y a veces no. ¿Cómo Correcto. hacemos para estirarlo y para que nos haga o para poder generar ese ahorro que todos queremos tener también? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que comenzar con el fin en mente. Tenemos que saber para qué queremos nuestro dinero. Okay. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero? Entonces, primero exponer cuáles son nuestros gastos. Queremos saber en qué estamos gastando el dinero, cuáles son nuestras entradas y con eso entonces vamos a poder en algún momento apartar una parte para poder ahorrar, ¿verdad? Entonces, lo primero siempre para mí va a ser descubrir el propósito de vida. ¿Cómo yo voy a ligar esto con mis finanzas? Primero yo quiero comenzar con el fin en mente. ¿Por qué? Porque al final las finanzas son algo que me va a ayudar para mis objetivos, ¿verdad? Entonces cuando yo defino... Dale. Sí, no, dale. Es que, ¿sabes? Cuando vos decís, cuando yo defino mis propósitos, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿de qué tipo de propósitos estamos hablando, verdad? Porque pueden ser infinitos. De manera práctica, ¿cuál pudiera ser uno, por ejemplo? Lo primero para mí, lo más primordial es definir el propósito de vida. ¿Por qué? Porque yo necesito entender cuál es mi norte. Antes de yo ir a definir objetivos, por ejemplo, que va a ser mi mapa para donde yo voy a caminar, yo necesito saber para qué yo nací, cuál es mi talento. Entonces, es algo tan sencillo como decir en qué yo soy bueno, en qué yo puedo agregar más valor a la gente. Entonces, si usted tiene un trabajo, va a poder dar más valor porque usted entiende para qué usted vino a este mundo, ¿verdad? Entonces, eso es la manera más práctica de lograrlo primero. Ahora, ¿cómo definimos esos objetivos financieros y además, a ver, como reales o alcanzables, ¿verdad? Claro, vamos a pasar entonces por acá. Ahí estamos. Ok, entonces, una vez que nosotros definimos el propósito de vida, lo que vamos a entender es cuál es vamos a ver, cuál es nuestro mapa de visualización. Es un vision board. Entonces, lo que vamos a hacer muy sencillo en casa es, vamos a pegar imágenes, ¿verdad? En una cartulina, podría ser, en una pizarra, y lo que vamos a decir es, ¿a dónde me quiero proyectar yo? En lugar de decir, ¿cómo voy a alcanzar las cosas? Más bien, ¿quién debo ser yo para lograr? Entonces, digamos, en salud, yo ahorita quiero lograr algo, quiero verme diferente físicamente, quiero mejorar, yo voy a poner una foto de cómo yo me quiero ver. Si yo quiero lograr un objetivo financiero, por ejemplo, tener una casa, un proyecto, hablemos de algún negocio, entonces yo voy a poner imágenes, ¿para qué? Para yo empezar a proyectarme e ir a ese mapa de visualización. ¿Qué es importante? Es importante sentarnos con la familia. Por ejemplo, cuando yo hice mi vision board, yo lo hice con mi hija y con mi esposa. Entonces, mi hija tiene 2 años y medio y ella estaba pegando imágenes con nosotros, entonces ya ella se siente involucrada. Claro. Habían cosas que no habían pasado, por ejemplo, mi boda todavía no había pasado. Entonces, eso, en este año y medio, desde que hicimos ese vision board, han venido pasando las cosas. ¿Por qué? Porque ya uno empieza a tomar parte del dinero para lograr esos objetivos que al final van hacia un norte, que es el propósito. O sea, es como una cartulina, ¿verdad? Que uno Claro. pega ahí en la pared y pega el dibujito de que si quiero sacar músculos, o el dibujito Correcto. si quiero esa casa que sueño, o si me quiero ir de viaje, Correcto. o quiero para la pequeña ponerla en tal colegio, qué sé yo. De Exacto. eso se trata, como para Exacto. visualizarlo. Por ejemplo, hay una imagen de mi hija tocando violín, porque a los 4 años yo quiero que ella toque violín. Ah. Vamos a ver si a ella le gusta, ¿verdad? Porque también hay que respetar Sí, esa parte. claro. Pero lo que vamos a hacer es visualizarnos, por lo menos para tener un norte, ¿verdad? Entonces, este Vision Board lo que nos va a ayudar es a eso, a ir con ese mapa caminando hacia mi norte. Ahora, un tema que es sumamente importante y para muchos, ¿verdad? De repente decimos, híjole, ahorrar es casi que inalcanzable en estas épocas. ¿Cómo podemos focalizarnos hacia ese objetivo? Ok, una vez que nosotros entendimos cuál es nuestro Vision Board, cuál es nuestro propósito, lo que vamos a hacer es empezar a tener un plan de gastos consciente. ¿A qué nos referimos con eso? Lo que vamos a hacer es gastar en lo que nos da felicidad, en lo que realmente es importante, y en el resto de cosas vamos a ahorrar casi que sin misericordia, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Claro, porque vamos a gastar exagerado en lo que nos da felicidad. Entonces vamos a estar realmente felices todo el tiempo, ¿verdad? Y vamos a empezar a ahorrar muchísimo, que nos va a permitir después poder invertir. Esa es la idea. Entonces, ese ahorro es básicamente no gastar en lo que no nos trae felicidad, porque muchas veces estamos haciendo gastos que tal vez lo hacemos por otra persona, no nos trae felicidad a nosotros, tal vez la otra persona ni lo agradece, y entonces, ¿para qué estamos gastando en eso? Mejor Claro. invertimos nuestro dinero en lo que tenemos, en las imágenes que tenemos, en nuestro norte, entonces vamos enfocados. La única manera de continuar con nuestras finanzas bien y que haya un colchón para poder ahorrar es enfocarnos en lo que realmente importa y el resto poder tener un margen de ahorro. Ahora, Doda, ¿cómo nos enfocamos en las deudas? Porque también la gente se pregunta, bueno,
bueno, mi objetivo sería salir de deuda, ya no quiero más esa presión. ¿Cómo hago con los plazos? ¿Cómo me organizo? Claro, los plazos son importantísimos. Hay métodos para lograr disminuir las deudas y ir pagando las más pequeñas y después las más grandes. Pero lo primero que yo instaría a las personas es pregúntense cuál es la razón de esa deuda inicialmente. Porque la deuda, veámoslo como un médico. Cuando usted llega a donde un médico, a usted le van a decir, bueno, usted tiene fiebre, por ejemplo. Ajá. La fiebre es un síntoma, no es la causa raíz. Entonces la deuda yo la veo como un síntoma. ¿De qué? Tenemos que preguntarnos por qué nos estamos endeudando. Si es que no nos está alcanzando la plata, probablemente es que necesitamos un colchón de emergencia, necesitamos un fondo de emergencia, necesitamos entender si el gasto es para llenar un vacío, que por eso es necesario entender el propósito, es necesario tener un mapa de visión con mi familia, porque si no yo voy a empezar a gastar inconscientemente en cosas que no me hacen feliz y entonces voy a tomar más deudas. Entonces yo les puedo explicar a ustedes, por ejemplo, algo sencillo. Ustedes van a tomar todas sus deudas de menor a mayor y van a tratar de pagar la más pequeñita, la que tiene la cuota más pequeña, el doble o un porcentaje más. Entonces vamos a salir más rápido de la deuda más pequeña. Cuando pagamos esa deuda más pequeña podemos seguir a la siguiente y así vamos a, en lugar de pagar deudas que tal vez íbamos a pagar en 60 meses. Piquito por acá, piquito por allá, piquito por allá. Exacto, hasta que al final lo que vamos a hacer es adelantar esos plazos y vamos a pagar las deudas más rápido. Pero ¿qué hago yo con explicarles todo eso y que logremos todo eso si al final vamos a volvernos a endeudar? ¿Por qué? Porque nunca atacamos la causa raíz, entender por qué nos estamos endeudando. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que sueña, ¿verdad?, con tener esa casa propia o comprar ese lote para futuro construir, ¿verdad? También, ¿cómo no solamente visualizarlo, sino ponerlo en acción? Ok, si ustedes quieren comprar una casa, por ejemplo, ustedes quieren un lote y de verdad eso es lo que su familia quiere dentro de sus objetivos, lo vamos a poner en el Vision Board y vamos a comenzar con el fin en mente. Ya que el primer punto era el propósito. El propósito. Entonces, si mi propósito, y eso se alinea a mi propósito, está en tener, por ejemplo, a mi familia unida en un lugar específico, porque yo quiero ir a un lugar de la ciudad, o quiero ir a una casa específica, tantos metros cuadrados, talas características, preguntémonos, ¿es necesario hacerlo a través de la deuda? Porque inicialmente tenemos que entender que cuando yo compro una casa con un banco, no necesariamente inicialmente es mía, sino que es una parte mía y una parte del banco. Es de los dos. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, ¿podemos en este momento alquilar esa casa, no tener tanta responsabilidad? Si en algún momento tenemos una crisis financiera, disminuyen los recursos, podría moverme. Entonces pienso, mi propósito es tener flexibilidad o tener una casa, un bien que voy a tener que pensar en mantenimientos, voy a tener que pensar en arreglar la casa de vez en cuando, voy a tener que pensar en los impuestos municipales, un montón de gastos que están alrededor. Entonces yo primero planeo y para yo poder planear tengo que tener el propósito y el mapa de visión y toda mi familia decide. Así que cuando queremos ahorrar para una casa, todos vamos a trabajar en conjunto, desde la más pequeñita de mi hogar hasta los más grandes. Ahora, Doda, ¿hasta qué punto, verdad? Y la gente también no se imagina muchas veces cómo involucrar a toda la familia en estos objetivos financieros, o porque hay muchos hombres o mujeres, o solo los dos, que son los que visualizan todo esto, pero el resto de la familia queda aparte. Claro, por eso es importante involucrarnos, entender que esos objetivos son en familia. Entonces, desde nuestros hijos lo que van a aprender es de nuestro ejemplo. Entonces, ellos tienen que vernos a nosotros trabajar todos los días en nuestros sueños, en nuestras metas y enfocados. Cuando vamos a hacer cosas prácticas como este mapa de visualización que hablábamos, pegar estas imágenes, vamos a involucrar a nuestros hijos, vamos a involucrar a nuestra familia. Si en algún momento tenemos que hacer algún cambio, lo vamos a hacer juntos. ¿Por qué? Porque al final es nuestro proyecto de vida, el proyecto familiar. Ahora, vos comentaste algo del fondo de emergencia, pero quizá ampliarnos sobre este tema, ¿de qué se trata? Ok, una vez que tenemos el propósito de vida, que definimos el mapa de visualización, que empezamos a hacer un plan de gastos consciente, nosotros vamos a trabajar en un fondo de emergencia. Vamos, aunque sea, a ahorrar un pequeño porcentaje de nuestro dinero, mes a mes, con el fin de ir creando un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si ya yo vengo, digamos, trabajando enfocado en algo y tengo un fondo de emergencia, cada una emergencia no tengo que volver a caer en deuda. Entonces ya empiezo a pagar deudas, ya entiendo el síntoma, ya no vuelvo a comprar por comprar o comprar por un síntoma de un vacío, por ejemplo, y empiezo a tener dinero para poder tomar para las emergencias. Se dañó el carro o a lo mejor una enfermedad, una medicina. Ahora, Doda, pero mucha gente dice, no, es que si son por 1,000 pesos o 5,000 o no sé, porque cada uno tiene una percepción diferente de los montos de dinero. 1,000 pesos pueden ser, es decir, cualquier monto es importante, pero ser estrictos en guardarlo cada quincena o cada mes. Correcto, si nosotros logramos tener un plan consciente y gastamos en lo que nos hace felices, en lo que realmente nos aporta, y logramos poder ahorrar un 10% de nuestros ingresos, ese 10% inicialmente debería ir a ese fondo de emergencia, ¿verdad? Ahora, ¿se viene la emergencia? Sí.
Agarro todo mi chanchito tan hermoso que está ahí, además con anteojitos, ¿verdad? Y me lo gasto. Claro, vos dijiste algo muy claro, no vuelvo a caer en una deuda y nada, vuelvo a arrancar. Sí, ¿por qué? Porque nosotros la idea es que estamos hablando en porcentajes. Entonces, si una persona gane mucho o poco, va a utilizar la misma estrategia, va a vivir por debajo de sus posibilidades, va a poder ahorrar un porcentaje de su dinero. Entonces, eso nos va a dar la capacidad de poder estar ahorrando constantemente. Entonces, cuando viene una emergencia, este mismo mes yo estoy ahorrando. Entonces, vuelvo a rellenar ese fondo de emergencia. Es lo importante, mantenernos constantes rellenando ese fondo de emergencia. Ahora hay gente que quiere invertir, mucho emprendedor. En esta época de pandemia nacieron muchos emprendedores maravillosos y hoy por hoy creo que todos nos quedamos con esa espinita, ¿verdad? Pero ¿en qué momento verdaderamente tenemos que hacer esa inversión? Esa platica que tenemos, ponerla ahí o endeudarnos, no lo sé. Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque todo este plan de gasto consciente, todo esto que hicimos con nuestra familia, es un gran esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, educarnos, saber en qué vamos a invertir, porque cuando yo invierto dinero, en primera instancia lo que yo quiero es multiplicar un dinero ahorrado. Claro. Entonces, yo voy a tener mucho cuidado. Por ejemplo, si lo voy a hacer en la bolsa de los Estados Unidos, un pequeño ejemplo, yo voy a ir a buscar un broker que sea altamente regulado, alguien que tenga experiencia, 10 años, un lugar en donde yo sepa que mi dinero va a estar bien. Para yo poder hacer eso necesito educarme. Si yo voy a invertir en un negocio propio, yo tengo que saber los gastos totalmente, tengo que conocer el negocio, la parte operativa. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Así que vale más la pena invertir en educación antes de yo ir a dar mi dinero y poderlo perder, porque el riesgo, todas las inversiones tienen un riesgo, algunas más altas que otras. El riesgo siempre se va a disminuir con educación. Aumento de ingresos, esto quisiéramos todos, pero ¿cómo? Cuando yo entiendo mi propósito, porque ese es mi porqué, yo voy a ser más capaz de poderle dar a mi empresa, a las entidades con las que trabajo, a mis clientes más valor. ¿Por qué? Porque es algo que me nace, porque es algo que me hace feliz, es algo que me hace sentir completo. Entonces, cuando yo entrego ese valor a un cliente, yo estoy dándolo sin esperar nada a cambio muchas veces. Claro. Entonces, la gente reconoce eso, lo ve como algo que realmente les está aportando valor y eso se va a volver con dinero, se va a volver con buenas relaciones, con contratos. En el futuro yo voy a poder tener la capacidad de que me llamen a una nueva empresa, a un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque yo lo hice todo desde mi propósito. Entonces, por eso es tan importante trabajar alineado en el propósito. Cuando yo empecé a trabajar en esto de las finanzas, empecé a sentirme más lleno porque es mi propósito, es agregar valor a la gente. Entonces, cuando yo tengo también un trabajo, ¿verdad?, corporativo, simplemente ese impacto se dio en el trabajo corporativo, porque yo no puedo, mi mente no se puede dividir en dos. Claro. Si yo estoy alineado con mi propósito, eso va a impactar a mi pareja, va a impactar a mi familia, va a impactar a mis finanzas por completo. Entonces, de fijo va a haber aumento de ingresos. Si yo mantengo el plan consciente, lo que voy a hacer es poder ahorrar más, invertir más y mandar dinero a la calle a que venga a traerme más dinero. Alineémonos entonces con nuestros propósitos. Así es. Esa es la tarea. Doda, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Igual